Eduardo, te quiero preguntar con el tema de las mascarillas. Ha pasado de ser no recomendables a ser recomendables a ser obligatorias. A partir del lunes en los transportes públicos van a ser obligatorias. La obligatoriedad ha llegado cuando ha habido stock, lógicamente, para poder empezar a repartir. Efectivamente, la obligatoriedad ha llegado cuando ha habido stock. Y además a esto se une el hecho de que seguimos sin tener, que es lo que más miedo creo que nos da a los sanitarios, que seguimos sin tener un mapa aproximado de cuál es la prevalencia de los afectados dentro del territorio. En algunos territorios puede que sea, a lo mejor en Murcia, que han tenido pocos casos o menos casos, están por debajo del 5%, o en Galicia, esta tarde se lo he oído a un miembro de la SEMES, que están por debajo del 5%, el estudio que están haciendo. Que a lo mejor en Madrid estamos en el 15 o en el 10. Ese estudio serológico que se está haciendo desde el pasado lunes, ¿cuándo arrojará algún resultado? En principio, según han especificado, será en pocas semanas. En un par de semanas ya tenemos los primeros datos. De hecho, en Galicia ya se están dando los primeros datos. Entonces, sin tener esa foto, evidentemente todos podemos ser vectores. Hay que llevar mascarilla el máximo tiempo posible. Evidentemente, si uno va en bicicleta solo a hacer deporte, por la mañana no se cruza con nadie, pues ir con mascarilla es un poco complicado hacer el deporte. Sí. Pero cuando uno va en transporte público, donde aunque haya distanciamiento personal con 2 o 3 sillas o 4, siguen estando 10, 15 personas montadas en un ambiente cerrado, que probablemente vaya con el aire acondicionado puesto, que genera un ambiente seco, que eso produce una mayor propagación del virus, pues lógicamente me parece obvio la obligatoriedad de la mascarilla. Eduardo, en transporte público, ¿mascarilla y también guantes o los guantes nos pueden ofrecer una falsa sensación de seguridad? Los guantes ofrecen, en mi opinión, una falsa sensación de seguridad, porque con los guantes nosotros tocamos todo, como yo aquí, ¿vale? Como llevo guantes no me preocupo, pero yo voy dejando el virus por ahí. Sin embargo, en nuestras manos, si estamos constantemente con un botecito de hidroalcohol que nos hemos llegado de casa, no constantemente, pero cada vez que tocamos algo, un pomo, además con ese mismo hidroalcohol podemos limpiar ese pomo que hemos tocado, pues es lo importante, la higiene de manos. Porque si se llevan guantes hay que seguir con la higiene de manos, es decir, hay que limpiarse con hidroalcohol esos mismos guantes. Y eso no lo vamos a hacer probablemente porque no lo tenemos metido en la cabeza. Solo en cuenta que esperan días de 30 grados, salir a correr con mascarilla va a ser fabuloso. Eduardo. Pues contestando a la pregunta, efectivamente debería ser obligatorio el uso de mascarillas en cualquier sitio cerrado, donde además, por las circunstancias concretas, como es el transporte público, los supermercados, las oficinas, no tenemos garantizado el tener constantemente los 2 metros de separación. Lógicamente, pues en cualquiera de esas circunstancias debería ser obligatorio el uso de mascarillas. ¿Llevarla para correr? ¿Llevarla para correr? Pues vuelvo a lo que he dicho antes, igual que con la bicicleta. Para correr en concreto hay que salir de forma individual, que hoy ha habido gente que ha salido en pareja, dejando nada más que 1 metro de distancia o 2, lo cual también es incorrecto, porque cuando se hace deporte hay que pensar que el roce, se hace brisa, etcétera, hace que esa distancia de seguridad tenga que ser mayor. De hecho, incluso hay estudios de hasta dónde pueden llegar posibles gotitas de nuestro organismo. Y bueno, pues por ejemplo, para salir a correr hay que hacer una distancia entre unos y otros de un mínimo de 6 metros. Para montar en bicicleta, dependiendo de la velocidad, entre 10 y 25 metros mínimo. Entonces, en esos casos realmente salir a correr a 30 grados con la mascarilla, pues si respetan las otras normas, pues no debería ser ni obligatorio ni necesario. ¿En qué franja la población de riesgo, que es asmático, puede ser, teniendo en cuenta además que vienen días de calor? ¿Cuándo sería...? No nos especifica si es un asma controlado o no, es lo importante. No nos especifica. Ni tampoco si quiere salir a pasear o hacer ejercicio. Si es un asma controlado y quiere hacer ejercicio, pues el mismo horario que los demás, de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la tarde a 11 de la noche. Y si es una persona que lo que quiere es salir a pasear, pues igual y el asma está controlado, pues evidentemente los horarios que tienen establecidos para los adultos y ya está. Y si el asma no está controlado, pues lo que debería hacer es consultar con su médico de cabecera telefónicamente para reajustarle la medicación que necesite y controlar ese asma y así poder salir, porque si no está controlado es que tal como están los jardines ahora mismo de descuidados, lo tiene un poco fastidiado. ¿Los asmáticos son población de riesgo para la COVID? En principio cualquier patología respiratoria puede ser población de riesgo. Lo que pasa es que como la COVID ha llegado en una época invernal, pues esos asmáticos en principio no ha dado mucho la cara con ellos probablemente, o aquellos que eran asmáticos, incluso aunque la historia clínica figure que es asmático, pero a lo mejor no se relaciona lo suficiente, pero cualquier patología respiratoria crónica es población de riesgo para este virus. ¿Seguimos confiando, Eduardo, en que el calor elimine la posibilidad de transmisión de este virus? No.
Vamos a ver, como he dicho antes, el virus tiene facilidad de transmisión, como cualquier otro coronavirus, en un ambiente húmedo, seco y frío, típico del invierno. Pero el hecho de que llegue el calor y tengamos más humedad no quiere decir que el virus deje de transmitirse. Normalmente lo que ocurre con estos virus es que disminuye su transmisión y además lo que ocurre también durante el invierno es que los individuos solemos tener un sistema inmunitario, parece ser, según los estudios, algo descuidado, llamémoslo así para que me entiendan, por un déficit de melatonina, por un déficit de vitamina D que se produce y en primavera-verano eso sube esos niveles y hace que nuestro sistema inmune esté un poquito más fuerte. Pero no quiere decir que el virus no se pueda transmitir. De hecho, si vemos el mapa de transmisión del virus a nivel mundial, se está transmitiendo en zonas húmedas, en zonas con calor. Es decir, el virus va a seguir ahí. ¿Que lo vamos a tener a lo mejor un poquito más fácil? Puede ser, pero no podemos descuidarnos pensando en esto. Y además, tampoco podemos descuidarnos en el sentido de decir, como en verano parece que se va a transmitir menos, voy a tener menos cuidado con la distancia social, voy a tener menos cuidado con el lavado de manos, menos cuidado con las mascarillas, porque con eso lo que vamos a lograr es que a lo mejor el virus siga pululando por ahí, en vez de aplacarlo más todavía y tengamos un repunte en octubre más gordo del que a veces nos tememos. Vamos a hablar de test. Eduardo, dice el Gobierno que no va a hacer, que no contempla la elaboración de test masivos, que además no son necesarios, según las propias palabras del Gobierno. Te voy a pedir tu opinión antes de que pasemos a hablar también en más profundidad de los test. Si me permites un segundo, como yo sí que he estado en IFEMA 4 semanas trabajando, pues quería romper una lanza en nombre de mis compañeros, de todos los estamentos profesionales que hemos estado allí, sobre todo representados por atención primaria y por el SUMA, y también el SAMUR, que hemos hecho un trabajo, yo creo que encomiable y excelente, muy meritorio, y que no puede verse empañado, como han dicho mis compañeros, por lo que ocurrió el otro día en la despedida, digamos. Se cometen errores en la vida, todos cometemos errores. Los políticos han pedido disculpas, a mí eso, bueno, pues se lo agradezco, pero no pasa de ahí la cosa, ¿vale? Y lo que sí quiero es a esos compañeros míos que estaban ahí, probablemente, la mayoría estarían alegres porque se había terminado una fase maravillosa, entre comillas, a nivel laboral, en el sentido de las personas con las que has trabajado, un infierno desde el punto de vista de enfermedad, y un lugar que esperemos que sea de no retorno, que nunca volvamos a tener que ir a un IFEMA ni a un sitio parecido porque será bueno para todos. Es una paradoja de la vida. Las instalaciones quedan en pie y sí, así estarán hasta Esperemos otoño. Que se queden en pie, pero que estén siempre vacías. Así es. Tengo mis dudas. Lo esperamos todos. ¿Es bueno que hagamos test masivos? Pues respecto a los test, lo que necesitamos a nivel poblacional es una foto y no la tenemos. Y han pasado 8 semanas desde el comienzo de la pandemia, 7 desde el confinamiento, en la pandemia en España, digo, viene de más atrás. Y no tenemos ninguna foto poblacional de qué está pasando o qué puede haber pasado, porque solo conocemos los pacientes que han tenido síntomas moderados, graves, paucisintomáticos algunos, otros ni siquiera han consultados, y asintomáticos ninguno. Y luego aparte necesitamos también una foto de los profesionales, que tampoco tenemos, que era la primera que teníamos que haber tenido para cuidarlos mejor y de esa forma prevenir los 42.800 profesionales que a fecha de hoy han sufrido el COVID, han estado de baja, unos 50 en concreto facultativos y otras cuantas decenas de otros estamentos han fallecido, pero que además no hemos podido dar el servicio requerido a la población porque es que no estábamos, teníamos que estar aislados. Entonces, cuando nosotros decimos queremos test, tampoco estamos diciendo que es que nos hagan un test y nos digan, mira, chaval, tienes aquí tu test, ya te puedes ir a casa y a trabajar que ha salido negativo. No, hace falta una estrategia de seguimiento. Cuando un señor va a trabajar en una central nuclear o un servicio de rayos, lleva una plaquita colgada en su traje que mide la radiación para, si se pasa de radiación, dejarle en casa durante una temporada y someterle a los análisis que sean necesarios. Los sanitarios necesitamos algo parecido. Es decir, una seriación reglada cada X días de test siempre que nos estemos enfrentando a pacientes con COVID. Vamos a seguir hablando. Y eso en China ya se ha hecho, sí, y los hospitales que lo han hecho han tenido el nivel más bajo de sanitarios que hayan caído enfermos. Entonces, si tenemos un ejemplo que ha resultado positivo, aquí hay que aplicarlo. Y aparte, lo que hay que hacer a los sanitarios es el test de ELISA, que es el que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad de los que conocemos hasta el momento.
Ahora voy a ir con el resto de nuestros expertos, pero... Pues bueno, efectivamente estas imágenes pues repiten un poco lo que vemos cuando se desescala un poquito cualquier día, igual que se vieron en los parques, por ejemplo, de Valencia hace un fin de semana con los niños. La gente tiene muchas ganas de salir a la calle, de celebrar y ciertamente, aunque pensemos que esto... Pensamos no, tenemos la certeza de que esto ha sido horrible y está siendo horrible, también es cierto que el 95% de la población sencillamente ha estado confinada, haciéndose sus vídeos, sus selfies en su casa y nada más. Y están deseando este tipo de cosas. Entonces, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Gabriel, pues que hay que tener hay un expediente sancionador a todo el que se salte la normativa, porque las normas están para cumplirlas. Y respecto a lo que decía de Revilla, que le he visto con muchas ganas de abrir el comercio, de abrir la industria, de abrir todo. Pues lo voy a resumir en una frase. Hay que ir muy despacio. ¿Por qué? Porque la economía, en la historia de la humanidad, siempre se ha levantado. Siempre hemos ido hacia arriba. Los muertos nunca se han levantado. Y les pedí a todos una última reflexión de cara a lo que podemos esperar los próximos días. Adelante, Eduardo. Pues yo, si no recuerdo mal, la semana pasada dije que, como titular, que esto era un nuevo nacimiento, de una nueva época, de una nueva normalidad. Y lo que hay que pedir a los ciudadanos es pues responsabilidad, prudencia, para que de verdad podamos tener ese nacimiento y que siga adelante hasta llegar a adolescente y adulto. Y luego dos pequeños matices. Me preguntaban por Twitter, algunos tuiteros, el tema de los test en la población. Cuando desde los sanitarios decimos que hay que hacer test a la población, no consiste en hacer 47 millones de test a todo el mundo, o sea, uno a cada ciudadano. Consiste en que nos den los recursos, sobre todo en este caso atención primaria, para realizar test a los pacientes sintomáticos, aunque sean leves, y en caso de que estén positivo, a sus contactos, para poder aislarlos y evitar la expansión de la pandemia. Y por último, una petición al gobierno de Pedro Sánchez y a su ministra de Trabajo. Y es muy sencilla, que qué mínimo reconocimiento a los trabajadores sanitarios que reconocer cuando están de baja y sobre todo cuando han tenido una enfermedad grave y han fallecido, que esto sea una enfermedad profesional, porque esto tiene consecuencias más allá de la retribución que se percibió durante la baja, sino en pensiones de viudedad, de orfandad, en posibles pensiones futuras para el trabajador, etcétera. Y creo que es algo que, por lógica, es así. Lo dice además la Ley Jurídica Social del año 2011, que especifica en su artículo 96.2 que la carga de la prueba sobre las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo corresponde al empresario y no al trabajador. Y lo que están haciendo es que tengamos que ser los trabajadores los que demostremos que esto es una enfermedad profesional.